Bueno, les quiero pedir un favorzote bien grande. Como ya decía el pastor hace rato, muchas veces nosotros nos distraemos con los celulares o haciendo otras cosas aquí dentro de la casa de Dios. Y hace 8 días me pasó algo particular. Hace 8 días, yo por estar compartiendo mi Biblia con los jóvenes que luego tienden a venir, yo dije, voy a leer la Biblia en mi celular. Y según yo, abrí la aplicación de la Biblia y empecé a buscar los versículos que me decían. Y de repente me empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes y me salí de la Biblia. Y Dios me decía, bueno, ya el día miércoles que estaba orando, Dios me decía, me estás buscando de la forma que no debe ser. Me estás buscando a tu manera y no a la manera que yo quiero. Así que, hermanos, les quiero pedir un favor, todos saquen su celular. Sáquenlo y apáguenlo. Hoy es día de tener el celular apagado, porque debemos aprender algo, porque muchas veces decimos, voy a la iglesia y salgo como llegué, y no hay un cambio en mí. Así que no quiero ver a nadie con el celular afuera. Lo pasamos a decir un salmo completo. Y si dicen, no tengo si apago mi celular no voy a poder leer la Biblia, aquí tenemos unas Biblias que les vamos a compartir, a ver quién dice que necesita una Biblia, se las vamos a regalar. ¿Quién le hace falta una Biblia? Que alce la mano, se la entregamos. Porque también hoy vamos a estar leyendo muchos versículos de la Biblia. Hoy sí, vengo con más de 20 versículos. ¿Nadie necesita una Biblia? ¿Sí? ¿No? Nadie. Ya la saben de memoria. Ah, bueno. Entonces ahorita pregunto de memoria. En mis prédicas yo las trato de relacionar a todas en una misma. La primera vez que me tocó pasar, hablé sobre la perseverancia en las pruebas, que nosotros no nos debemos rendir en las pruebas que tengamos, aunque sean las más difíciles de nuestras vidas. La segunda ocasión que me dieron el privilegio de pasar a predicar, hablé sobre la renovación de la mente, que nuestra mente debe estar unida a la mente de Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros o que todo lo que nos pasa no tiene algún propósito, pero nuestros planes no son los planes de Dios. Y si nuestra mente está muy alejada de Dios, claramente nunca vamos a entender qué propósitos tiene Dios para con nosotros. El tercer tema fue la de decisiones. Ahí les decía yo que nosotros estamos predispuestos de cierta edad, regularmente de 8 años en adelante, a tomar decisiones. Empezamos tomando decisiones de qué cosas nos gusta, de qué series de películas, qué canciones, qué textos me gustaría aprender, etcétera. Nosotros estamos aquí en esta tierra tomando decisiones todos los días prácticamente. Hace 15 días que me tocó predicar por primera vez, un domingo hablé sobre el amar es una decisión. Ahí hablábamos que hay 3 etapas, que es la ilusión, la realidad y la decisión. Que nosotros debemos tomar la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, de ponerlo en primer lugar. Pero el tema de hoy, si tienen dónde anotar o traten de memorizarlo, es el Espíritu Santo no es algo, es alguien.
Y para ello, abran sus Biblias en el libro de Juan 14:26. Les recuerdo el tema: el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Cuando encuentren la cita bíblica, se ponen de pie y dicen un amén en señal de que ya están listos. Vamos a leer todos juntos esta palabra de Dios. Juan 14:26. La palabra de Dios dice de esta manera, todos juntos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos orando, hermanos. Querido Padre Celestial, pido que tu Espíritu Santo hoy toque los corazones de los que tuvieron a bien estar aquí el día de hoy. Toca los corazones y quita todo estorbo de sus vidas. Quita todo eso que les impide estar en una comunión santa contigo. Señor, Padre, escribe en sus corazones tu santa ley, que la guarden y que la atesoren, Padre Santo. Que no se vayan así como llegaron, que no se vayan tristes, que no se vayan enojados, que no se vayan con esas preocupaciones, Señor Jesús, sino que tu Santo Espíritu hoy les dé paz y les dé sabiduría, Señor. En tu nombre lo pedimos, Padre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas veces nosotros tomamos en cuenta los atributos de Dios, bueno, del Padre y del Hijo, que son el amor y la gracia. El amor es del Padre y la gracia es del Hijo. Y el Espíritu Santo es la conexión. Muchas veces nosotros tomamos más en cuenta el amor y la gracia, porque nos gusta sentirnos amados y nos gusta saber que Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Pero ¿qué hay de la conexión? Nos olvidamos de la conexión, nos olvidamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una cosa, sino es alguien. Alguien que tiene sentimientos, alguien que tiene emociones. Y vamos a ver algunos atributos de la personalidad del Espíritu Santo. Hablan sus Biblias en Juan 16:13, que es el primer atributo de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Algún hermano que quiera leer la palabra de Dios? ¿Nadie? Bueno. Dice la palabra en Juan 16:13: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahí nos habla de que Jesús, no sé, Juan 16:13. Leí 16, perdón.
La palabra de Dios dice de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está un atributo del Espíritu Santo, que si le pusieron atención ya saben cuál es, que es que el Espíritu Santo habla y nos guía. El Espíritu Santo nos lleva por los caminos de rectitud. Ese es el primer atributo del Espíritu Santo. Y yo les preguntaba ayer a algunos jóvenes: ¿ustedes han escuchado la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo? Y me decían: no, nunca lo hemos escuchado. Y no sabemos qué hacer para escuchar la voz de Dios. Y yo les decía: es muy sencillo, como tan solo leer la palabra de Dios. Tan solo abres la Biblia y ya te están hablando a todo y te están contestando a todas tus preguntas. Es un atributo del Espíritu Santo que, como ya les dije, muchas veces olvidamos. Como decimos, ya Dios nos ama, ya Dios nos perdona nuestros pecados. No hay necesidad de tener una conexión con nuestro Padre. Porque ¿cuántos de nosotros en esta semana, yo siempre les hago esta pregunta a mis sobrinos, a todos, ¿cuántos de nosotros esta semana hicimos una oración sencilla? ¿Cuántos tomamos 10, 15 minutos de nuestro día para hablar con el Espíritu Santo? Sabemos que tenemos que hablar con Dios, y porque Él es nuestro amigo, porque Él es nuestro Padre y Él nos debe guiar por un buen camino, por caminos de bien y no de perdición. Pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos ese tiempecito? Yo sé que es difícil. Y un ejemplo que les voy a poner es que hoy andan de moda coleccionar tarjetitas del mundial en un álbum. Y como yo me junto con puros jovencitos y me convencieron a comprar mi álbum, y ahí me tienen comprando mis sobres y pegándolos en el álbum. Y tardé más de 1 hora pegando esos mendigos sobres en el álbum. Pero como a mí me gusta el deporte, ¿verdad? Ni lo sentí. 1 hora pasaron como si fueran segundos. Pero la hora que llega a estar en conexión con Dios, 15 minutos se me hacen eternos. 5 minutos y ya me empiezan a tronar las rodillas. 5 minutos y ya empiezo a bostezar. Y se me vienen pensamientos de ¿qué voy a hacer ahorita que termine de orar? ¿O qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? Pero olvidamos hablar con Dios, con el Espíritu Santo, y Él está dispuesto a hablar con nosotros en todo tiempo. Abran su Biblia en Efesios 4:30. El Espíritu Santo siente y se entristece. Un hermano que me apoye leyendo la palabra de Dios. Un joven, jovencita. 4:30. Efesios 4:30. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo se entristece con nuestras acciones. No contristéis.
se deprime con nuestras acciones. Esto lo paso rápido porque lo voy a tomar un poquito más adelante. Y nos brincamos a Romanos 8:26. Igual un hermano, hermana que tenga esa necesidad de compartir la palabra de Dios. Exactamente. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Ya también les decía a los jóvenes, no es María, no es otras deidades, es el Espíritu Santo, el que intercede por nosotros y nos ayuda. El Espíritu Santo comparte los atributos de Dios, como sabemos, son 3 en 1. El Espíritu Santo es omnipotente, es fuerte. El Espíritu Santo es omnisciente, que está en todos lados. No lo vemos, pero ahí está. El Espíritu Santo está hoy aquí. No lo vemos, pero aquí está. Y si no lo sentimos, es porque hay algo mal en nosotros. Muchas veces le echamos la culpa al que está aquí enfrente, al que está predicando, o al que está tocando, o al que está cantando. Le decimos, cuando pasa él, no sentimos nada. En esa iglesia no se siente la presencia de Dios. Es lo primero que decimos. Es lo primero que yo decía. No, ahí en esa iglesia no siento nada. Yo por eso no voy. Es lo que decimos primero. Le echamos la culpa al que está aquí enfrente. Pero no es así, hermanos. El Espíritu Santo toca individualmente a cada uno. Y el Espíritu Santo toca individualmente, y cuando te toca es porque tú estás haciendo algo para buscarlo, para tener una conexión con Él. Si ustedes no están sintiendo la presencia de Dios, es porque no lo están buscando de la manera correcta. Amén, hermanos. Como ya les dije, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo lo sentimos como el viento, pero no es viento. Al Espíritu Santo lo podemos sentir que nos quema como un fuego, pero no es fuego, hermanos. Podemos sentir que nos sacia como el agua, pero tampoco es agua. El Espíritu cura nuestras heridas emocionales. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero no es medicamento ni es aceite para que cure heridas. El Espíritu Santo es una persona que tiene poder infinito, que estuvo en el principio de la creación y va a estar hasta el final. Es nombrado en la Biblia, en el Génesis, y también es nombrado en el Apocalipsis, porque estará en el principio y al final. Los demonios le tienen miedo, Satanás le tiene miedo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se hace vulnerable por ustedes o con ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ama. El Espíritu Santo está hoy aquí diciéndote, te amo. Lee un poquito más la palabra, ora un poco más. Hace 8 días me llegó una parte de la prédica del hermano que pasó en impartir, y decía que no es suficiente con solo leer la palabra de Dios, y tampoco es suficiente solo con orar así nada más por cumplir, sino lo que tenemos que hacer es buscarlo con el corazón rendido. Esa es la manera correcta.
Porque muchas veces, ya les dije, les he venido contando, yo hacía las cosas solo por cumplirlas y nunca sentía un cambio. Llegaba enojado y me iba furioso. Llegaba triste y me iba deprimido. ¿Por qué? Porque no buscaba a Dios de la manera correcta. Supuestamente yo me había comprado esta Biblia y nunca la había leído. Es más, ni la había abierto. Estuvo casi un año como nueva. Solo la traía aquí para que vieran que traía la Biblia. Pero veo a muchos hermanos que ya ni siquiera quieren traer la Biblia. Nos pesa, ¿verdad? Sentimos que pesa como 15 kilos. Pero en otras prédicas se ha dicho, la palabra de Dios es la espada. ¿Cuánto han visto a alguien que va a la guerra sin su arma? Muchos dicen, traigo el celular y ahí está la Biblia. Eso es como un cuchillito de esos de corta uñas. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque más que bendecir, nos perjudica. Como les dije, hace 8 días yo intentaba leer la Biblia en el celular, pero terminé viendo el WhatsApp. Es bueno tener WhatsApp y hablar con nuestros amigos, amigas, hermanos, conocidas. Pero aquí en la casa de Dios es un lugar santo que muchas veces ya ni lo tomamos como santo. Esta semana me llamaba la atención y me decían, tú ya no ves la casa de Dios como un lugar santo. Y me llegó porque dije, se supone que yo estoy buscando a Dios de la manera correcta. Y me dijeron, no, te estás desviando un poquito. Y como les dije, Dios me dijo, lo estás buscando a tu manera. Lo estás buscando para que todos te vean que estás sirviendo. Ahora sí estás sirviendo. Pero no es así. Ahora mis motivos son diferentes para los que empecé. Ahora me gusta hablar de Dios. Y si no hablo de Dios con ustedes es porque casi ni hablamos, ¿verdad? Siempre, muchas veces me dicen ya muchos jóvenes, usted es como psicólogo porque como que sabe lo que estoy viviendo. ¿Levemente o qué? Pero no, es el Espíritu. El Espíritu que acompañó a los patriarcas en sus misiones. Ese Espíritu que descendió del cielo cuando Jesús fue bautizado, te ama a ti y quiere que tú te acerques a Él. Pero ese Espíritu es un Espíritu tan frágil que su representación cuando descendió del cielo fue de una paloma. Las palomas son las aves más frágiles de todas las especies de aves. Hay un dato curioso de las palomas, es que las palomas son monógamas. Si saben qué es monógamas, ¿no? Son de los que cuando encuentran una pareja, nunca la dejan, sino hasta que se mueren. Si se muere una de las palomitas, la otra se muere de tristeza. Y así el Espíritu Santo descendió en forma de paloma para acompañar a Jesús en su misión aquí en la tierra. Y no lo dejó, ni aunque murió, aún así lo ayudó y resucitó. Ese Espíritu quiere estar con nosotros hasta nuestros últimos días, que no sabemos cuándo es nuestra muerte, cuándo va a ser nuestra muerte, porque nuestra vida es tan finita, somos mortales. Esta semana se hizo un gran revuelo porque murieron 2 famosos en un accidente. Uno tenía 30 años y el otro tenía 21. Tristemente se murieron sin Dios, pero nosotros, como conocemos a Cristo,
Debemos tener una conexión con Él porque estando aquí en la iglesia no la tenemos. Vivimos como si nunca hubiésemos conocido que hay un ser que nos ama. Vivimos como personas normales. Vivimos adecuándonos al mundo. Yo ahora digo, Dios me permitió tropezarme varias veces en el camino para que los jóvenes de ahora no me engañen con que, ay, es que tengo que hacer estas cosas, no puedo ir a la iglesia, o no puedo buscar a Dios porque tengo muchas cosas que hacer. Eso me decía alguien esta semana, y le decía, ¿cómo para ver TikTok? Ahí sí hay horas y horas y horas. Pero para leer 1 hora de la palabra de Dios, ahí sí, estamos súper, mega, recontra ocupados. Y ese espíritu, hermanos, hoy quiere tener una conexión con ustedes. Ese espíritu se está moviendo el día de hoy y se está moviendo todos los días. Pero a veces estamos tan cerca y a la vez tan lejos. Tan cerca y a la vez muy lejos. Porque el Espíritu nunca se va, siempre está. El que se pierde es uno. Es como la salvación nunca se pierde, siempre está al alcance de uno, pero está en nosotros querer esa salvación. Es como si te pusieran el medicamento aquí, te dijeran, si te tomas esta, con esta te curas de todo. Está a tu alcance, pero está en ti si te la tomas o no. Así es la salvación y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les está hablando el día de hoy. Les está diciendo, búsquenme, háblenme. Tengan esa conexión que hace falta para que ya no estemos diciendo, no se siente la presencia, no se siente, no se mueve, no siento nada. Que ese corazón congelado que tenemos se vaya derritiendo poco a poco. Ese corazón de piedra, dicen muchos, se vaya transformando en un corazón de carne que bombea sangre y que esa sangre caliente todo tu cuerpo y que ese fuego del Espíritu Santo te queme totalmente, que ese fuego te consuma y cuando te consuma empiezas a compartir con los demás. Cuando tú empiezas a compartir con los demás te das cuenta que el Espíritu Santo está obrando en ti. Porque muchas veces decimos, y también lo hablaba aquí con mi amigo Eleazar, muchas veces decimos, en la iglesia ya hay poquitos, y los poquitos que hay, la mayoría está más congelado que un témpano de hielo. Les dicen, saquen la Biblia, no la traen. Es lo más básico de un cristiano, ¿no? Decían en una entrevista, ¿qué es lo que define a un cristiano de un no cristiano? ¿Cómo te das cuenta que uno es cristiano y el otro no? Muchos decían, pues por la Biblia. Que no te define que seas santo, ¿verdad? Pero dicen, pues él medio que lee. Pero ahora ya ni se distingue quién es cristiano y quién no. Todos andan como uniformados. O a veces traen la Biblia, pero la más chiquita que se puede esconder. La Biblia del bolsillo se le llama, ¿no? Se lo metes en el bolsillo, es como si fuera una cartera.
Nos preocupamos más por otras cosas que por tener una conexión con Dios. Nos preocupamos más por lo que podemos lograr aquí en la tierra que por lo que podemos lograr allá en el cielo. Recuerden, hermanos, que nosotros no somos de esta tierra. Nosotros nos vamos al tercer cielo. Pero nosotros ponemos estos ojos en lo que podemos ver, en lo que podemos obtener. Pero también la palabra dice: ¿de qué me vale que yo gane el mundo entero si voy a perder mi alma? ¿De qué vale que tengas mansiones, casas? ¿De qué vale que esas dos personas que fallecieron eran millonarios? No, si querían no trabajaban toda su vida e iban a vivir la vida feliz. Pero ¿de qué les valió todo eso? Si en tan solo en un abrir y cerrar de ojos murieron, y ahorita ya no hay salvación para ellos. También le dije hace rato a mi hermana, me arrepiento de no haber compartido de Dios con los amigos que tuve en la universidad, pero yo andaba igual de frío. Al contrario de que yo los invitara a la iglesia, mejor ellos me invitaban a las fiestas. Ahora me arrepiento de no haberles hablado, me arrepiento de haber caído, pero ya pasó. Apenas esta semana retomé contacto con un amigo, me decía: oye, me siento deprimido, ya no encuentro salida. Dije: curioso, yo pasé por eso. Ya he estado hablando con él y gracias a Dios, Dios mueve todas las cosas y habrá un evento otra vez de jóvenes. Le dije: oye, te invito tal fecha. Me dice: sí, claro, ahí voy a estar. Pero ¿por qué? Muchas veces los tenemos enfrente de nosotros como al Espíritu, esas personas que están sedientas de conocer a nuestro Creador. Pero como estamos igual de fríos, nos da pena compartir. Como les digo, nos da pena que nos vean tan solo con la Biblia. Si nos da pena que nos vean con la palabra de Dios, mucho más pena nos va a dar hablarles de Dios. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, esas penas dejan de importar, se van quitando. Se van quitando y te van dejando de importar las cosas de esta tierra, que claramente en algún punto Dios te va a bendecir, porque dice en su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrá por añadidura. Pero nosotros nos esforzamos a hacer lo contrario, buscar las cosas de aquí y que la presencia de Dios venga por añadidura, y no es así. Nos enfocamos más en el trabajo que el buscar de Dios. Nos enfocamos más en los quehaceres de la casa que buscar de Dios. Nos enfocamos más en aprender nuevas cosas, en festejar unas cosas, nuestros logros, que sin Dios no se hubieran podido lograr. Pero siempre decimos: es que yo lo logré por mi esfuerzo. Y nunca es así. Muchos dicen: tengo lo que tengo porque me maté para alcanzarlo. Y tal vez sí, pero al final de nuestra vida no te va a preguntar Dios cuántas casas tuviste, cuántos carros del año tuviste, ni cuántos pares de zapatos de marca tuviste, de los más caros. Eso a Dios no le importa. Aquí con un amigo empezamos a subir videos a YouTube y de broma decíamos: lo vamos a hacer para que nos vamos a hacer famosos y vamos a ganar mucho dinero. Pero le digo, esta semana Dios me dio una santa regañiza, porque me dijo: no, estas cosas no son así.
Si los vas a hacer y vas a usar mi nombre, que sea de manera correcta. No lo hagas para obtener beneficios. Y ahí me tienen llorando eso de las 3 de la mañana. Ese Espíritu Santo, cuando tú lo tienes en tu vida, se va reflejando poco a poco. Les pongo un ejemplo, otro ejemplo de los que ya les he puesto. Imaginen que esta es una maceta, tiene agua pero no tiene tierra. Y aquí está este arreglito. Le metes una semilla a esta agua y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque le hace falta muchas cosas. Mientras una maceta que tenga tierra, abono y todo lo necesario, lo esencial, esa semilla va a florecer. Y cuando florezca va a dar frutos. Ya conocemos los frutos del Espíritu, ¿no? A ver, ¿quién me dice los frutos del Espíritu? A ver. Los frutos del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Esos son los frutos del Espíritu. El más conocido es el amor. A muchos nos hace falta amar al prójimo. Pero, como les digo, si ustedes tienen esa semilla del Espíritu Santo en su vida, pero no le dan el mantenimiento adecuado, el Espíritu no se va a desarrollar. Tiene que echarle agua. Pero no le vas a echar agua física, ¿verdad? Voy a tomar 1 litro de agua y ya con eso va a crecer. No, tienes que leer la palabra de Dios. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, esta semilla va a ir creciendo poco a poco. Cuando tú oras, esa semilla seguirá creciendo. Cuando tú ayunas, esa semilla va a seguir creciendo. Y cuando te des cuenta, esa semilla habrá florecido de tal manera que no podrás ocultar los dones. No podrás ocultar el amor. Vas a llegar con una cara sonriente de oreja a oreja. Las palabras de Dios van a entrar por aquí y ya no va a salir por el otro lado, sino se te va a quedar. Por ahí alguien me decía, es que no me puedo aprender un texto porque así como lo escucho, entra por aquí, sale por el otro lado y ya no me acuerdo. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, retiene toda esa información. ¿Por qué? Tienes una hambre de conocerlo. ¿Qué clase de tierra tenemos? Figuradamente, no de la tierra en nuestra vida. ¿Estamos tratando con el Espíritu Santo como debe ser? ¿O nos estamos distrayendo con cosas de esta tierra, de este mundo? Dirían aquí se ve todo. ¿Quién pone atención y quién no? Pero yo no juzgo eso, porque a mí me pasa mucho de que aunque me ven pajareando para allá, a veces retengo información. El Espíritu Santo les está hablando hoy. Si ponen atención, es su asunto. Como dicen también, no nos obligan a nada. Se les pidió el favor de apagar el celular. Ustedes saben, se lo apagaron. Ya está en uno hacer crecer el Espíritu Santo. Ese Espíritu que descendió del cielo, les repito, para acompañar a nuestro Creador, a Jesús, en esta misión. En la misión de pagar por nuestros pecados. En una misión que
El padre tuvo que ver morir al hijo. Y no me imagino qué es ver morir a alguien, a un ser querido. Pero también Dios es un Dios de orden. Cuando tú tienes al Espíritu Santo vas a tener un orden, vas a tener un respeto por lo divino. Cuando tú tienes la presencia de Dios, no vas a mezclar lo secular con lo divino, porque no se puede, es como el agua y el aceite. No puedes servir a dos señores porque a un señor le vas a quedar mal. No le puedes servir a dos señores. Solo tienes que decidir, y ahí entra el tema pasado. Tú tienes que tomar esa decisión de amar solo a uno. No solo la mitad de nosotros va a amar a uno y la otra mitad va a amar al otro. Eso no se puede. En el mundo de hoy dicen, se puede amar a varias personas a la vez, y ya existe el poliamor, el no sé qué, que hay hombres con 3 novias, mujeres con 4 novios. Se está distorsionando tanto esto, pero no es así. Tienes que decidir amar solo a uno. ¿Y a quién decides amar tú? ¿Con quién decides tener esa conexión? Estamos hablando de espiritualidad, no de relaciones personales. De eso no me meto yo, esa es decisión tuya. Pero ¿a quién decides buscar? ¿A quién decides decirle Señor? Porque muchas veces le decimos Señor a Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Y cuando Dios te dice, ahora es hora de que hagas esto, dices, no tengo tiempo. O muchas veces te dicen, ¿no quieres salir a la escuela dominical? No es lo mío. Dicen, no me gusta. A muchos le dicen, tienes que llegar temprano a acomodar las sillas. Eso que lo hagan los otros. Yo ya estoy estudiado, ya tengo una carrera, ya soy un profesional. Hay muchas cosas que hay en nuestra vida, y yo lo sé porque yo muchas veces dije eso. Como les dije, yo estaba tan perdido que utilicé todas esas frases. A que lo hagan otros. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, te da el Espíritu o esa humildad que necesitas. Dios no nos mandó aquí a ser orgullosos, sino a ser humildes. Él, siendo el creador del universo, vino aquí a la tierra siendo humilde. Él no presumía de mansiones. Él se quedaba donde le daban un espacio, donde le decían, Jesús, hoy quédate en mi casa. Y ahí se quedaba. Él era humilde, siendo el creador, siendo que Él te conoce a ti desde el vientre de tu madre. Él es humilde. Pero nosotros que somos mortales, pecadores, que nos equivocamos a cada rato, somos los más orgullosos del mundo. Existe la frase de esa que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y dice, no, es que no hay nadie como yo. No, nadie puede hacer estas cosas como yo las hago. Si Dios quiere, levanta hasta, les decía en la prédica pasada, hasta utiliza a los burros, utiliza las piedras. ¿Qué no puede levantar a otro? También les decía, si ustedes dicen, ¿por qué él está predicando? Habiendo muchos, es que esos muchos no quieren. A veces les dicen, ¿quieres hacer esto? Y decimos, ¿cuánto nos van a pagar? Porque como sabemos en otras iglesias que son mayormente bendecidas, que el diezmo fluye como leche y miel,
ahí se les paga a los colaboradores, a los que predican, a los que tocan, se les da un pequeño reconocimiento en efectivo por ese esfuerzo que están haciendo. Pero queremos hacer eso aquí es cuando, ¿no? Siempre buscamos el yo. Yo primero, yo segundo, yo al final. Si no me conviene a mí, no lo hago. Si no me beneficia a mí, mucho menos. Si predicar me va a traer pruebas, mejor no lo hago. Si el cantar se van a burlar de cómo canto, menos lo hago. Pero recuerden, no lo haces por ti, es por Dios. Todo lo que hagas, hazlo con amor y hazlo como lo haces para Dios. Hoy sí no dormí, se los confieso. No dormí toda la noche, estar pensando y pensando, ¿qué es lo que voy a decir? Supuestamente yo ya tenía estructurada mi prédica. Esto es lo que voy a decir, pero el Espíritu Santo no me dejó. Me dice, tienes que ser directo como Jesús era directo. Tienes que llamar pecado a lo que es pecado y a lo que es santo es santo. Jesús no se andaba por las ramas, él era directo. Cuando te decía, estás en pecado y estás haciendo esto, es porque es lo que estabas haciendo. Es que muchos dicen, ahorita no se les puede decir que es pecado porque se ofenden. Ayer me decía un joven, esa pedrada fue directo a mí. Ahora sí me hiciste sangrar. Y decía, yo no sé qué andas haciendo por allá, no te ando siguiendo. Pero sí me dijo como 3 veces, esa pedrada sí me dolió. Sí me dolió. Y cuando uno sabe que está mal, las pedradas duelen, o la palabra duele. Y así me sentía yo antes. Por eso decía, llegaba enojado y salía furioso porque salía dolorido de todo lo que decían los que pasaban a predicar. Pero aunque me dolía, nunca me corregía hasta que tuvieron que pasar ciertas cosas. Y me preocupa ahora por los niños, jóvenes. Digo, no quiero que pasen lo que yo he pasado. No sean necios, que sean sabios, que con tan solo el oír y el ver sepan hacer y las cosas correctamente. Yo fui un necio, pero de los más necios, que me tropezaba con la misma piedra más de 3 veces. Lo santo no se puede mezclar con lo mundano, como decimos muchos. También les hacía una pregunta y se las hago a ustedes. Un músico que hace canciones puede hacer música secular y puede hacer música cristiana. Dirían muchos, de que puede, y muchos lo hacen. Pero hay una gran diferencia, porque muchos se llaman músicos cristianos, pero no transmiten la presencia. Había un joven que se dedica a cantar, decía, yo como soy el que ministra, yo trato de no contaminarme con nada.
No escucho ni un segundo de música secular. No escucho ni veo series seculares. Cuando están hablando de cosas del mundo, yo trato de apartarme. ¿Por qué? Porque en mí está tener la presencia de Dios. Pero muchos están normalizando esto, como les digo, servir a dos señores. Muchos dicen, puedo hacer aquí y puedo hacer allá, pero la presencia nunca va a estar contigo. Es como Sansón. Sansón hacía aquí y también se iba a pecar por allá. Y así estuvo mucho tiempo, hasta que la presencia de Dios lo dejó y él nunca se enteró cuando la presencia ya no estaba con él. Hasta que le tuvieron que arrancar esos ojos con los que pecaba. Y muchas veces a nosotros nos van a arrancar ciertas cosas que nos hacen pecar. Muchas veces Dios nos va a dar nuestros varazos y va a doler y vas a llorar, pero eso no significa que Dios no está ahí. Dios prometió que va a estar con nosotros en medio de la prueba, no que vamos a pasar la prueba sin sentirla. ¿Cuántos de ustedes han tenido una prueba esta semana? Que le digan a Dios, Dios, ¿dónde estás? Espíritu, no te siento, ¿dónde estás? Como aquel joven que les cuento, él decía, no encuentro solución, estoy deprimido. Lo mejor es, como les decía yo, es acabar con mi vida. Y le decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te llevó a tener esa depresión? Y me decía, no, es que falleció mi mamá. Y yo te entiendo. Es la pérdida de un familiar, un ser querido que ese sí, nunca se va a poder reemplazar. Y les digo, no quiero ni imaginarme cuando yo pierda a mis seres queridos. Digo, pues yo sé que mi abuela ya tiene 91 años y cada vez que la voy a visitar se despide de mí. Y le digo, no haga eso, abuelita, nos vamos a volver a ver. Pero sé que perder a un ser querido, y me lo imagino, ¿no? Nunca he perdido a alguien tan cercano. Es doloroso. La fui a ver hace un mes y igual se despidió de mí. Siempre lo hace. Dice ella, yo ya estoy viviendo tiempo regalado, que es que sabemos que todo es regalado, ¿no? Pero estoy viviendo tiempo extra, dirían los futbolistas. Y sé que está en Papantla, pero desde ahora ya me duele saber que algún día ya no estará. Pero tenemos que tener esa fe de que el Espíritu, que es nuestro consolador, nunca nos va a dejar en medio de las pruebas. Nunca nos va a dejar solos. Por eso, hermanos, les digo, tengan una comunión cercana con el Espíritu Santo. Porque si no tienen esa comunión tan cerca con el Espíritu Santo, vienen las pruebas y es cuando más nos desmoronamos. Es cuando más dudamos. Es cuando más renegamos. Hasta muchas veces decimos, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si estoy sufriendo? Diría un joven que siempre habla conmigo, dice, ya no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia todos son igual que como los que no van. Todos te juzgan,
todos te traicionan, todos te miran feo. Me digo, ¿te hace falta tener a Jesús? Es algo muy común decir, no te fijes en lo que hace el otro, el que está a tu lado, sino pon tu mirada en Jesús. Pero si tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo, te dejas guiar por lo que ves, por cómo te trata. El pecado, nunca dejaré de ser pecado. Así que, hermanos, si ustedes no sienten esa presencia de Dios en su vida, si no sienten que Dios los está acompañando, y mucho menos si no escuchan la voz de Dios, es hora de preocuparnos. Porque viendo las noticias, esto es algo importante. No sé cuántos de aquí vean las noticias, pero a mí siempre me ha gustado. No sé por qué. Y veía en una cápsula noticiera que decían que en Estados Unidos ya se desvelaron toda la información sobre los objetos voladores no identificados, que son los ovnis. Antes se tenía como secreto nacional, secreto mundial, que no querían que se enteraran. Pero ahora el gobierno del país más poderoso del planeta dijo que salga a la luz toda esta información. Y si lo piensan a bien, si lo piensan detenidamente, es que el rapto, la hora de que Jesús venga, está más cerca que nunca. ¿Cuántos han escuchado el canto de Marino, no? Que dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que muchos dicen, con esa hasta me daba miedo. Van a decir, los ovnis se los llevaron. Esos seres que andaban no identificados, se los llevaron. Se llevaron a los cristianos. ¿Y qué está pasando? Ya todo se está preparando para ello. No sé si habían escuchado esa noticia de que ya se destapó eso, y dijeron, ya que sea público, que todos conozcan que esos seres están aquí. Si lo buscan en Google, en archivos, todo está en inglés, pero hay videos. Todo ya se está preparando para los rumores de guerra todos los años. Las señales en el cielo ya también. Ya nada más faltaba esto, que lo tenían oculto, que ya muchos sabían de conspiración, pero ahora ya lo hicieron público al 100%. Y me sorprende porque también dice, cuando la venida de Cristo está cerca, el amor de muchos se va a enfriar y otros empezarán a tener un avivamiento. Y la semana pasada se llevó a cabo un evento en Madrid, donde más de 80 millones de jóvenes se reunieron a alabar a Jesús, a buscarlo. Y hay un avivamiento que si nosotros no ponemos atención a nuestro entorno, no nos damos cuenta y vivimos una vida como si no pasara nada. Prácticamente vivimos ciegos. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, esos detalles te hablan a tu vida. Así que, hermanos, no sabemos si hoy o al rato, en unos minutos va a ser el rapto, no sabemos. Pero ya todo lo que hacía falta se está cumpliendo. Así que tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Hoy díganle al Espíritu Santo, entra en mi vida. Tomo esa decisión de que tú seas el que guíe mi camino.
de que tú me des la paz que me hace falta, que tú me ayudes a pasar esas pruebas, que tú me ayudes a pasar esas adicciones que tengo, porque por mis propias fuerzas yo no puedo. Muchas veces intentamos hacer cosas por nuestras propias fuerzas, pero es imposible. Solo con el Espíritu de Dios se logran hacer grandes cosas. Y Dios me ha dado otro sueño. Y lo compartí aquí con mis amigos. Bueno, Isaac no lo he visto esta semana mucho, pero le decía, Dios me da este sueño de que esta iglesia, la iglesia Maranata, va a ser usada en grande manera. Dios me daba el sueño de que nosotros como jóvenes estábamos impartiendo con muchísima gente, conocidos y desconocidos. Y le decía aquí a mis amigos, es el Espíritu que nos dice que tenemos que trabajar más. Trabajar hasta desgastarnos. Eso sí, cuando empiezas a trabajar vienen las pruebas, eso es de ley. Por eso muchos no le quieren entrar, tienen miedo. Porque cuando tú empiezas a buscar al Espíritu Santo, los espíritus malignos se levantan en contra de ti. Te quieren acabar. Así que díganle al Señor, al Espíritu, ¿qué propósito tienes para mi vida? Muéstrame. Ábreme los ojos y enséñame a ver en la vida como tú la ves. Enséñame a discernir qué personas son las correctas para mí. Enséñame a discernir qué amistades, en qué trabajo. Enséñame a discernir. Dame de tu sabiduría. Es lo que nos falta pedir. Discernimiento y sabiduría. Porque oramos, ayunamos y todo, pero no pedimos también. Dice Dios, pídeme que yo te daré. Y lo que debemos pedir es sabiduría, discernimiento. ¿Qué es bueno y qué no es bueno para mí? Así que hermanos, hoy díganle al Espíritu, tomo la decisión de que tú guíes mi vida. Que tú cambies todo desde el fondo de mi ser. Cambia todo. Tú enséñame qué cosas malas estoy haciendo en mi vida. Enséñame qué pasos dar, porque yo te quiero seguir. No sé cuántos de aquí quieren seguir a Dios. No sé cuántos de aquí tengan ese objetivo de estar allá con Él en el cielo. Si tienen ese objetivo, oren y pídanle a Dios que Él sea el que dirija su vida, que Él sea que tome las decisiones y se las dé a conocer a ustedes. Nosotros ya no tomamos decisiones. Decía también yo, el Ariel que conocieron hace 4 meses ya no existe. Porque yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, soy una persona diferente. Eso sí, muchos se van a acordar del viejo yo. Ahorita lo están pensando, hacía estas cosas. Pero no. Una vez que Cristo empieza a vivir en ti, Él desaparece del libro de la vida. Todas esas acciones y todos esos pecados que tenías, y empiezas desde cero. Empiezas con tu carnet limpio. Pero eso sí, está en nosotros seguir en el camino.
Está en nosotros regar esta plantita para que no se muera. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo riego esta plantita, yo riego al Espíritu Santo, leyendo la palabra, meditándola, orando tan siquiera 10 minutos al día? Hace 15 días decía, es necesario leer mínimo 15 minutos. 15 minutos son necesarios, lo mínimo. Pero a veces ni tenemos esos 15 minutos. O tal vez sí, pero decidimos, mejor descanso en mi camita. He estado batallando mucho esta semana porque yo llegaba de donde trabajo y siempre llegaba a mi cuarto a abrir la Biblia y a leerla. Pero esta semana no sé por qué me he sentido tan desanimado. Llego a mi casa, me siento y empiezo a cabecear. Se pasa, ¿qué? 1 hora, 2 horas. Y digo, ya se me está pasando el tiempo y empiezo a leer la Biblia a eso de las 12 de la medianoche. Porque no me puedo dormir sin leer la Biblia. Porque si lo hago una vez, se me hace costumbre. Si dejo de hacer las cosas una sola vez, se empieza. Es como cuando tú estás con amor a Dios y empiezas a faltar a la iglesia. Una vez, dices, una vez no pasa nada. Una vez me quedo a descansar. O tomo este domingo que es para Dios, lo tomo para hacer el aseo en mi casa. Este domingo que es para Dios, lo tomo para salir a pasear. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Y cuando te das cuenta, ya faltaste otro domingo y otro domingo y ya no sientes remordimiento alguno. Hay hermanos que lastimosamente a veces ni son hermanos, ¿verdad? Los vemos una vez al año, esos que dicen una vez al año no hace daño. Y ellos creen que así son salvos, pero no. Les hace falta conocer más a Jesús. Es fuerte esto, ¿verdad? Pero es la realidad. Para ser salvos tenemos que tener al Espíritu dirigiendo nuestras vidas. Porque solo por venir y cumplir no nos hace salvos. Y como dije, cuando el Espíritu está, los frutos se muestran. Sin necesidad de decir, mira mi fruto, qué bonito fruto tengo, ¿no? No, eso se va a ver, los demás van a empezar a ver tus frutos de amor, gozo, paz. Si te ven siempre enojado, es que te hace falta. Si te ven estresado, pues ponte a orar y Dios te va a dar paz. Así que hermanos, hoy es día de tomar decisión. Hoy es día de tomar esa decisión de decir, Jesús, Espíritu, guía mi vida. Sin ti no puedo. Tú que eres poderoso, omnisciente, omnipresente, que has estado desde el principio y que has acompañado a los grandes patriarcas, que empoderaste a Elías en el monte Carmelo para que cayera fuego del cielo, que acompañaste a Daniel en el foso de los leones para que no se lo comieran, porque el Espíritu de Dios va a estar contigo en la prueba. Así que hermanos, vamos a orar, a tomar esa decisión. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar.